Movimiento se registra en el kilómetro 29 de la calzada Roosevelt, carril que conduce hacia el occidente. El suceso genera fuerte congestionamiento y a esta hora se realizan trabajos de reparación. Comisión Internacional de Juristas solicitan que se suspenda estado de prevención en San Juan Zacatepeques porque viola el Pacto de San José. Comisión de postulación para elección de Contralor General aún discute cómo se aplicará tabla de gradación para aspirantes al cargo. Plazo para presentar papelería vence el próximo miércoles. Y en noticias del mundo, Estados Unidos identifica responsable de asesinato de periodistas en Irak. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias para este viernes 26 de septiembre de 2014. María Alejandra Martínez y William Poró les damos la bienvenida a esta emisión. Gracias por su sintonía y como siempre iniciamos a esta hora con un enlace de lo que ocurre en nuestra capital. Cristian Martínez nos reporta que desde tempranas horas se generó un hundimiento en la calzada Roosevelt cerca de un referido centro comercial y esto ha generado tráfico vehicular y afortunadamente no se lamentan pérdidas humanas, pero ya se trabaja en el área. Cristian, buenas tardes, como siempre iniciamos contigo. Adelante con el informe a esta hora. Así es, desde tempranas horas de este día se registró un hundimiento en la 29 Avenida en la calzada Roosevelt. Esto provocó congestionamiento vial y las autoridades municipales se movilizaron para realizar los respectivos trabajos en esta área. Todo inició cuando un camión colisionó con un pick-up y al bajarse el piloto del camión y verificar qué era lo que había sucedido, notó algo extraño, que el camión estaba hundiéndose. Afortunadamente no se fue en su totalidad, aunque quedó parte de la llanta delantera derecha prácticamente en el aire. La municipalidad se presentó al lugar para iniciar con los trabajos y esto, pues, como les había comentado, generó congestionamiento vial, ya que solo un carril estaba habilitado. Este hundimiento que se generó de aproximadamente 6 metros de diámetro por 8 de profundidad, motivó a las autoridades municipales a realizar los trabajos y a verificar el motivo de este problema. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. En pocos momentos tendremos más actualización al respecto de este tema y cómo ocurre y cómo se está movilizando el tráfico a esta hora. Pero por el momento, María Alejandra Martínez nos tiene ya un informe completo de lo que ocurre en el mundo. A esta hora, María Alejandra, concluye una semana, pero tenemos noticias. Así es, William. Buenas tardes. En este bloque informativo, un país más se une a la lucha contra el grupo extremista del Estado Islámico en Irak. Se trata de Reino Unido, quien ya tiene todo listo para atacar. Y estos son los detalles de la noticia. Vamos adelante entonces con este tema que abarcó toda la semana. Gracias. El Parlamento británico aprobará la petición del primer ministro David Cameron para que el Reino Unido se sume a los bombardeos contra los yihadistas del Estado Islámico en Irak, operación que contará con el apoyo de sus socios liberales y de la oposición laborista. 6 cazatornados británicos en Chipre están ya listos para bombardear las posiciones de los yihadistas en el marco de la coalición que lidera Estados Unidos. El miércoles los aviones ya efectuaron un vuelo de reconocimiento y ensayo sobre territorio iraquí. En su alocución del miércoles en la ONU, Cameron llamó a los terroristas de Estado Islámico psicópatas y brutales asesinos y explicó que llega la hora de actuar porque no pueden quedarse paralizados por el miedo. Cameron y la cúpula de defensa ha enfatizado que la operación tendrá una clara base legal y que se lleva a cabo atendiendo a una petición de ayuda del gobierno de Irak. Ese cuidado por los formalismos se debe a que entre la opinión pública el Reino Unido todavía escuece la participación en la conquista de Irak en el año 2003, con Blair como principal aliado de Bush, una campaña de enorme coste económico y que se basó en pruebas falsas. En agosto del 2013, Cameron perdió una votación en el Parlamento para
intervenir en la guerra en Siria. Los bombardeos serán solo en Irak, no en Siria, por donde también extiende el califato del terror. El Reino Unido está en el nivel 2 de alerta antiterrorista desde finales de agosto. Se calcula que 500 jóvenes británicos se han sumado a la yihad. La coalición internacional encabezada por Estados Unidos bombardeó anoche campos de petróleo bajo control del grupo radical islámico en una provincia nororiental siria fronteriza con Irak, informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Según la ONG, el blanco del ataque fue el yacimiento de Al-Tank en el este de la provincia y la zona petrolera del desierto de Al-Quira. También el Deir al-Sur. La aviación bombardeó bases del Estado Islámico en las afueras de la localidad de Al-Mayadin, donde se cree que tienen campos de entrenamiento para combatientes extranjeros. El Estado Islámico ejecutó a Samira Saleh Agnoami, quien era una conocida abogada de derechos humanos de Mosul. Litigaba en los tribunales en nombre de los más débiles y nunca hubo amenaza que la hiciera enmudecer. La semana pasada, militantes del Estado Islámico asaltaron su hogar y la arrestaron. Padeció tortura durante los días siguientes y su vida se marchitó en una céntrica plaza de la segunda ciudad de Irak, donde fue ejecutada por un pelotón de enmascarados. Lo ha confirmado la ONU. Siempre en este tema, el director del Buró Federal de Investigación, conocido como el FBI, dijo hoy que creen haber identificado al yihadista que decapitó a 2 estadounidenses y un británico en videos publicados por el Estado Islámico. No obstante, el FBI no va a revelar por el momento el nombre del individuo que se cree de origen británico. La inteligencia estadounidense considera que este hombre fue responsable de la decapitación del periodista estadounidense James Foley y podría ser el mismo que ejecutó al también reportero estadounidense Steven Sotloff y al cooperante británico David Haynes. El terrorista encargado de las 3 ejecuciones amenaza en los videos a Estados Unidos y al presidente estadounidense Barack Obama con un marcado acento del sur de Londres. La prensa británica lleva indicando desde hace algún tiempo que los servicios de inteligencia del Reino Unido investigan a Abdel Majed Abdel Bari, ciudadano británico de 24 años. Abdel Bari era un rapero relativamente popular de la escena londinense conocido con el sobrenombre del Genie, antes de unirse al Estado Islámico. En la letra de sus canciones hace referencia al pasado islamista de su padre, Abdel Abdul Bari, que está siendo juzgado por colaborar en los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania. Tras desaparecer de la vida pública, el joven británico reapareció en la red social Twitter, mostrando una foto de él con una cabeza decapitada en manos en Siria. Decenas de activistas de derechos humanos se reunieron en México para exigir al gobierno hacer frente a los altos índices de violencia y asesinatos en contra de las mujeres. Indispensable en la guerra contra el narco, las que mueren son mujeres. Situado en las afueras de la capital, en Tlalnepantla, el estado natal del presidente Enrique Peña Nieto, devastado con las drogas y con las estadísticas de asesinato de la nación para el femicidio hasta arriba. De acuerdo con estadísticas del gobierno, cerca de 2.000 mujeres fueron asesinadas entre 1990 y 2011 durante el mandato de Peña Nieto como gobernador del estado. Años después, los activistas dicen que la violencia contra las mujeres sigue siendo muy fuerte y tienen coordinados protestas en los municipios del estado y las autoridades locales. Un estado donde las mujeres no tenemos acceso a la justicia, donde somos violentadas, donde no se respetan nuestros derechos humanos fundamentales, es un estado fallido. Y nosotros y nosotras como sociedad nos tenemos que levantar, tenemos que manifestarnos, tenemos que hacer ver que está pasando algo y que es una realidad. La violencia del narcotráfico se ha intensificado a través de México en los últimos 7 años. El Estado de Derecho se ha colapsado en algunas de las ciudades y los barrios más duros. Todos los informes, secuestros, violaciones y asesinatos de mujeres que han aumentado, con mayor número de mujeres asesinadas en México que nunca. El peor que yo he visto es Ecatepec. Pero el problema en el Estado de México es que asesinan mujeres en todos lados, o sea, asesinan mujeres tanto en Ecatepec, como en Chalco, como en Tlatlaya, como en Ecatzingo, como en Atlautla, o sea, no hay un distinto, matan ricas, pobres, no hay una como decir, esta es la figura, este es un patrón, no. Desde el 2007, México ha aprobado varias leyes y creado instituciones para proteger a las mujeres frente a la discriminación y la violencia, pero no están utilizando de manera efectiva, informan expertos en derechos humanos.
Más de 6.000 casos de dengue fueron reportados desde mayo último en la provincia china de Guangdong, con 2 fallecidos, víctimas de esa enfermedad donde la situación es más crítica, informaron las autoridades sanitarias. Los detalles indican que en Guangzhou, la capital de Guangdong, se concentran 5.190 de esos casos y que en la vecina Fengshan 622. El resto está distribuido en otras 3 localidades. El Centro Municipal de Prevención y Control de Enfermedades de Guangzhou dijo que el número de los enfermos fue contagiado en el extranjero y que la lluvia ha propiciado el brote del dengue junto con la indiferencia del público a la campaña de erradicación de mosquitos. El dengue, una infección viral transmitida por los mosquitos, tiene entre sus síntomas fiebre alta, náuseas, erupciones, dolores de espalda y cabeza, mientras su variante hemorrágica provoca sangramientos internos y casi siempre es mortal. Al menos 6 estudiantes de una escuela primaria murieron y varias decenas resultaron heridas a consecuencia de una estampida registrada en un instituto de la provincia de Yunnan, ubicada en el suroeste de China. Según reportes preliminares, los equipos de socorro llegaron al campus de la escuela, pero no está claro cómo ocurrió el incidente. Al menos 31 personas resultaron heridas. 2 de ellas fueron enviadas de inmediato a un hospital luego que su estado fue reportado como muy grave. La mayoría tiene lesiones de segundo grado según la Agencia Estatal de Noticias. Fundada en 1955, la escuela primaria se encuentra en el distrito de Panglong, en el centro de Kunming, la capital provincial. Con esta noticia finalizamos este panorama internacional. Usted conocerá lo que sucede en el mundo en la emisión de 6 y 9 de la noche, mientras seguimos trabajando también para este fin de semana. Así es, María Alejandra. Noticiero Guatevisión, emisión sabatina a las 7 de la noche y la emisión dominical con nuestro director Haroldo Sánchez a las 7:30 de la noche con el resumen de lo más importante ocurrido en la semana y también en el fin de semana. Por ahora, vamos a un corte comercial y en breve vendremos con lo siguiente. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con A Fondo de Noticiero Guatevisión, los jueves a las 8:30 de la noche. Entrevistas, votación a viva voz e incumplimiento del tiempo para impugnar podrían ser los motivos para que diputados impugnen